Para unos es un derecho, para otros un crimen. Para la gran mayoría, el o uno de los temas que más divide a los norteamericanos. El aborto enfrenta y desata pasiones porque para todos hay una vida en juego. Para unos, la de quien está por nacer, para otros, la de la mujer. Pero más allá de las creencias, son evidentes las enormes consecuencias políticas que tiene el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló una sentencia previa que garantizaba el derecho al aborto en todo el país con ciertas restricciones. Ahora la decisión dependerá de cada uno de los estados. Habrá abortos que no se producirán, mujeres que morirán en la clandestinidad, otras serán madres a la fuerza y tras las rejas, y no pocas buscarán un estado donde siga siendo más fácil y legal acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Demócratas y republicanos tratan de que sea tema movilizador para las legislativas de mitad de mandato y, por tanto, tema relevante en la agenda del presidente Joe Biden. No se puede tapar el sol con un dedo. Lo ideal sería que todo embarazo fuera deseado, pero esa no es ni será la realidad siempre, porque los métodos anticonceptivos fallan y no todos tienen acceso a ellos, porque se carga en la mujer normalmente esa responsabilidad, porque la educación sexual es deficiente, porque las violaciones y el incesto existen. ¿En qué países hay menos abortos? ¿Donde esto se permite y regula o donde se hacen en la ilegalidad absoluta? ¿Es la solución de todos estos temas solo legalizar el aborto? No. ¿Es castigar a una mujer que aborta? Para mí, y me hago cargo de mi opinión, en lo absoluto, no. Lo conversamos, lo analizamos y le ponemos contexto hoy en Conexión Global Prime. ¿De qué trató esta sentencia que ha generado tanta polémica por parte del máximo tribunal norteamericano, que anula una sentencia previa que garantizaba el derecho al aborto en el primer trimestre? En el segundo le ponía restricciones y casi lo prohibía a partir del tercer trimestre. ¿Qué consecuencias está teniendo? Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. And then we have 2 exam rooms. And so these rooms are very simple. This is where we do our procedures. Si bien han pasado solo unos días desde que la Corte Suprema de Estados Unidos le quitó la protección constitucional al aborto, las consecuencias ya se sienten en los estados donde este derecho sigue siendo legal. Es el caso de esta clínica en el estado de Washington, donde las llamadas desde distintos rincones del país están aumentando cada vez más tras la polémica decisión. Estamos viendo pacientes de Luisiana que están llamando desde allí junto con Idaho y Montana. Ha sido bastante. Washington es uno de los 20 estados donde el derecho al aborto mantuvo su protección. Es más, ahí las autoridades buscan expandir su acceso. No es el caso de otros estados donde el aborto fue prohibido automáticamente o bien están a pasos de hacerlo. Son las consecuencias que ha traído la anulación del fallo conocido como Roe vs. Wade, que en 1973 consagró este derecho luego de que una mujer de Texas llevase su caso a la justicia para poder interrumpir su embarazo. I'm going to give you a doctor's name and you to call her. If you wait, she will not talk to anybody after 16 weeks. A fines de la década de los 60, el aborto era un delito grave en casi todos los estados y no se podía realizar bajo casi ninguna causal. Es en ese contexto que una mujer de 21 años llamada Norma McCorvey quedó embarazada de su tercer hijo en 1969. Debido a sus problemas económicos, quería interrumpir su embarazo. Sin embargo, en Texas solo se practicaban si la vida de la madre estaba en peligro. Es así que decidió participar en la demanda de 2 abogadas que buscaban llevar este tema a la justicia. Con el seudónimo de Jane Roe, su equipo legal demandó a Henry Wade, quien era el fiscal de distrito del condado donde vivía. El argumento fue que la ley de Texas violaba el derecho constitucional a la privacidad. Con ello, el Tribunal de Distrito falló a favor de Roe en junio de 1970 y declaró inconstitucional la legislación. Creo que se realizarán más abortos abiertamente. Por supuesto, me imagino que la mayoría de los médicos seguirán estando algo inhibidos de hacerlo.
Sin embargo, la justicia se negó a conceder una medida cautelar para dejar de aplicar la ley en el estado. Con ello, el caso fue llevado hasta la Corte Suprema, que en enero del 73 determinó que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo recae en su derecho a la privacidad. Bajo esa enmienda es que el aborto quedó protegido constitucionalmente. En el momento en que se emitió esta decisión, los magistrados de la Corte Suprema no preveían una decisión especialmente decisiva o trascendente. El hecho de que emitieran la decisión en enero en lugar de guardarla para junio, que es normalmente cuando el Supremo trata de emitir sus decisiones más importantes, dice algo. Por ese entonces las preocupaciones eran otras. A pesar de que la decisión declaró de inmediato inconstitucionales las leyes antiaborto de 46 estados. Desde entonces pasó por la oficina oval más de un mandatario que se oponía al aborto. Algunos más extremos como Ronald Reagan, que derechamente apuntaba a una enmienda constitucional para derrocar a Roe versus Wade. Sin embargo, nada se concretó. No fue hasta Donald Trump que el asunto daría un giro. Do you want to see the court overturn Roe v. Wade? Bueno, si ponemos otros 2 o quizás 3 jueces, eso sucederá. Y sucederá automáticamente, en mi opinión, porque voy a poner jueces pro vida en la corte. Fue su promesa de campaña en 2016 y tal como lo dijo, se cumplió. Durante su mandato, 2 jueces fallecieron y 1 renunció, lo que le permitió designar en su reemplazo a 3 magistrados. Así consolidó la mayoría conservadora de 6 de los 9 jueces que integran el máximo órgano judicial del país. Y los cargos son vitalicios. Fue precisamente con esa mayoría con la que el tribunal logró dar marcha atrás al histórico fallo que por casi 50 años permitió a millones de mujeres abortar legalmente, dejando a criterio de cada estado decidir sobre esta materia. Vamos a seguir profundizando en este tema tan relevante. Para eso tomamos contacto desde Estados Unidos con Christina Ewing, que es profesora de Asuntos Públicos, directora del Centro de Mujeres, Género y Políticas Públicas de Humphrey School of Public Affairs de la Universidad de Minnesota. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer. Gracias por invitarme. Cristina, me gustaría primero preguntarte, más allá de que compartas o no la decisión, ¿cómo le explicamos a quienes nos están viendo cuál ha sido el fundamento de la mayoría conservadora en la Corte Suprema para decir ahora ya no va a estar rigiendo el fallo anterior y por lo tanto cada estado debe decidir si permite o no el aborto? ¿Por qué? ¿Cómo lo fundamentaron? Bueno, hay 2 fundamentos para tener en mente con esta decisión del día 24 de junio, la semana pasada. Uno es que el fallo decidió básicamente que no tenemos el derecho a la privacidad en los Estados Unidos. Es decir, este caso, el Dobbs versus Women's Health, y también el Roe v. Wade, lo original de 1973, los 2 fueron argumentados basado en la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que ningún estado podrá privar a persona alguna de su vida, su libertad o sus bienes sin el debido proceso legal. No hay la palabra privacidad en esta enmienda. Lo que pasa es que en esta enmienda y otras, en tribunales supremos anteriores han interpretado la Constitución de tener el derecho de la privacidad. Pero este fallo dice básicamente que esta enmienda no incluye aborto, entonces no hay protección por el aborto en Estados Unidos. Entonces se entiende que este derecho, para traducirlo a cómo entendemos en Chile, el tema de la privacidad, más bien la intimidad. O sea, hasta ahora la Corte Suprema entendía que habían ciertas decisiones basadas en la enmienda número 14 de la Constitución norteamericana que se tomaban en la privacidad, en la intimidad de cada persona y que no podía meterse el Estado en aquellas decisiones y metía dentro de esas decisiones que tomaba soberana y privadamente cada individuo el aborto. Ahora dicen no, eso no estaba, por lo tanto queda fuera. Y quiero preguntarte cómo reacciona la opinión pública, cómo está reaccionando la opinión pública frente a esta decisión. Bueno, yo puedo decir que hemos tenido sondeos recientes del público sobre su apoyo al aborto y es el apoyo a la legalidad del aborto
sigue siendo similar, que el 61% del público norteamericano o estadounidense cree que en la mayoría de los casos el aborto debe ser legal. Solo 38% piensan que no debe ser legal en la mayoría de los casos. Entonces lo que vemos aquí es un corte que ha hecho un fallo que es muy distinto a la opinión pública, que no es históricamente normal en el caso de los Estados Unidos, que normalmente el corte espera hasta que la opinión pública sea más o menos similar a las decisiones que van a hacer, como hicieron en el caso del matrimonio gay, pero en este caso es realmente en contra de los deseos del público. Ahora, tras Roe versus Wade, en el 73 se entendía que se permitía siempre el aborto como regla general en el primer trimestre, con algunas restricciones en el segundo trimestre, y más bien no se permitía en el tercer trimestre ya del embarazo, con algunas restricciones, algunos casos dependiendo, por ejemplo, riesgo de vida de la madre es distinto, pero estoy diciendo en general. Ahora, la pregunta es, a tu juicio, ¿qué es lo que está en juego con esta decisión de la Corte Suprema? Porque me imagino que no es solo el tema del aborto, a tu juicio. Bueno, no es solo el tema de aborto, y quiero regresar un momento a un segundo fundamento de este fallo, que es que en un párrafo de la opinión de la mayoría, básicamente dicen que es racional por el estado de Mississippi, quien fue uno de los entidades en esta causa, de pensar que el feto es un ser humano vivo, ¿no? Eso es muy diferente que hemos tenido en la jurisprudencia anterior, y es diferente que Roe v. Wade, en que en Roe v. Wade estaban muy claros que había excepciones, como has dicho ahora, por la salud y vida de la madre, por anomalías del feto, en el caso de violación, ¿no? Y eso no está en esta opinión de la mayoría. Entonces va a ser totalmente a nivel del Estado para decidir cuáles son los bases para no tener una prohibición total, ¿no? Eso es una cosa, pero yo sé que estás también pensando en otras cosas afuera del aborto, y porque mucha de la jurisprudencia en los Estados Unidos está basada en la misma concepción de que el derecho a la privacidad es implícita en nuestra Constitución. Hay otros derechos que también están en peligro. Uno es la contracepción, primero. Segundo es sexo entre personas del mismo sexo, y también matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas tres cosas son unas grandes que son explícitamente mencionadas por el juez Clarence Thomas en su opinión concurrente a este mismo fallo. Sí, claro, él dice cada uno de los distintos fallos, como Griswold versus Connecticut, que garantizaba el derecho a la anticoncepción, o Lawrence versus Texas, que legalizaba las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, Overhill versus Hodge, el 2015, que reconocía el derecho constitucional al matrimonio igualitario. Él dice, todas estas deberían revisarse, aunque por otro lado los jueces en su voto de mayoría dicen no se está cuestionando nada más que el aborto, y otros dicen, los tres liberales dicen sí se está poniendo en riesgo otros derechos, así que vamos a ver qué pasa finalmente. La pregunta es, ¿esto va a tener una consecuencia, crees tú, en que se llegue a legislar? Porque también es un poco cómodo para los legisladores haberle dejado a los tribunales finalmente, y esto pasa en muchas partes del mundo, se polarizan los temas, los parlamentarios no resuelven y se lo dejan a los tribunales, sean a los de distinta instancia. ¿Llevará a legislar este tema? ¿Es posible legislar sobre el aborto en Estados Unidos? Lo dudo. Lo dudo por varias razones. Intentaron en mayo, hace un mes, de legislar sobre aborto para hacerlo legal,
no pasó el Senado de los Estados Unidos. Fue un voto de 49 a 51, pero además no es una cuestión de solo 3 votos más, es una cuestión de llegar a 60 votos a causa de las reglas dentro del Senado, una regla que se llama el filibuster, que quiere decir que no van a terminar el debate sobre una propuesta de ley hasta que tienen 60 votos para terminar este debate. Y ese es un mecanismo básicamente para no dejar llegar al voto varias temas. Para obstruir. Entonces, por eso. Pero además hay preguntas muy serias sobre qué son las consecuencias de este fallo por la legislación. Es decir, en los Estados Unidos somos un sistema federal. Entonces, a nivel federal hay ciertas cosas que el Congreso puede hacer y hay otras cosas que son por los estados. Y privacidad fue una de las bases para hacer legislación a nivel nacional. Pero si eso está en peligro de tener el derecho de privacidad, entonces tenemos que pensar si sería posible tener legislación que podría ser aprobada en una revista, ¿no? del Corte Supremo. Para ir cerrando, quisiera preguntarte, porque esto enfrenta mujeres, Corte Suprema, y quisiera preguntarte cuáles son los efectos que van a tener en la vida de las mujeres esta decisión de la Corte Suprema, y por otro lado, cuáles son los efectos en la legitimidad de la Corte Suprema, que normalmente, como tú decías al principio, esperaba hasta que se consolidara una opinión, valga la redundancia, en la opinión pública y luego decidía. ¿Qué va pasando con las mujeres en su vida cotidiana? Se habla 850.000 abortos al año en Estados Unidos, 600.000. La gran parte son mujeres de pocos recursos, además, con escaso acceso a la anticoncepción o con casos de violación, incestos. Pero, en fin, quisiera preguntarte, ¿qué pasa con la vida de las mujeres? Bueno, yo diría 3 cosas. Uno es su salud está en peligro. Segundo, hay la posibilidad de criminalización por aborto o por aborto espontáneo. Y segundo, lo económico, de llegar a las mujeres pobres a todavía más pobreza porque no pueden decidir cuántos hijos quieren tener. En términos de la salud, tenemos ya una incidencia de mortalidad materna en Estados Unidos que es terrible. Es más, especialmente entre ciertos sectores de nuestra población, especialmente los afroamericanos, vemos tasas que son como países en desarrollo. Entonces, mortalidad materna va a incrementar con este fallo. Segundo, hay la posibilidad que una mujer que tiene un aborto espontáneo, que es algo que pasa por entre 10 y 15% de los embarazos de forma natural. Es algo normal en el proceso de la vida. Y a veces necesita ayuda médica en el proceso de un aborto espontáneo. Hay la posibilidad de ser criminalizada, de ser bajo sospecho, ¿no? De que no le crean, claro. Inducirse a un aborto en vez de ser espontáneo. Entonces hay la posibilidad, y hemos visto ya incidencias de eso antes de este fallo. Entonces esto ya es una realidad aquí en Estados Unidos. Y el tercero realmente es la pobreza, porque los con menos recursos tendrán más dificultad para navegar lo que ahora tenemos. Ya tenemos un día después del fallo, nuevas fronteras dentro de los Estados Unidos, con unos estados en donde el aborto es todavía un derecho y otros en que no es. Entonces hay más recursos que son necesarios para viajar. Perfecto. Y digo más porque antes de este fallo, el aborto nunca fue algo accesible a todos.
por razones económicas. Desde Estados Unidos te agradecemos, Cristina, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que es un tema súper relevante, que tiene consecuencias en Estados Unidos y que también tiene consecuencias en otros países. Es una discusión muy presente en toda América Latina y en el mundo. Muchísimas gracias. Sí, gracias por tenerme. Bueno, adiós. Una de las mujeres además que más sabe de estos temas a nivel mundial. De hecho, Cristina forma parte de un grupo de expertas que ha analizado temas que tienen que ver, y vamos a hablar no solo de aborto en este programa, sino que también de otros temas que tienen que ver con igualdad de género y con política. ¿Cómo se da este fallo? Bueno, este fallo y este cambio entonces desde la famosa sentencia Roe versus Wade, cuando una mujer apela a la enmienda número 14 de Estados Unidos para decir: yo tengo el derecho a la privacidad, esas decisiones que tomo en la intimidad mía y no se puede meter nadie en aquello. Bueno, desde como estaba compuesta esa Corte Suprema, porque ustedes saben que van cambiando los nombramientos, quedó compuesta ahora por una minoría de 3 jueces liberales. Breyer, ahí lo vemos, nombrado por Bill Clinton; Sotomayor, nombrada por Barack Obama; y Kagan, nombrada por Barack Obama. Sin embargo, ustedes pueden ver que hay, de hecho, 3 jueces nombrados por Donald Trump. La última es súper icónica porque reemplazó a una jueza afroamericana muy, muy liberal. Bueno, y en su reemplazo entra Amy Coney Barrett, que fue todo un tema porque estaba hacia el final del gobierno de Donald Trump haciendo este nombramiento, cuando los mismos republicanos le habían impedido a Barack Obama hacer un nombramiento en su momento. Y bueno, aquí tenemos entonces a Donald Trump también nombrando a Kavanaugh, que es un juez muy, muy conservador también. Samuel Alito, porque es importante, George Bush lo nombró porque él fue el que fundamenta, el que desarrolla previamente toda la fundamentación de este fallo y por lo tanto también súper relevante. Robert, nombrado por Bush; Clarence Thomas, nombrado también por Bush; y bueno, ahí lo veíamos también nombrado por Donald Trump a Neil Gorsuch. Así que ahí tenemos entonces básicamente cómo queda compuesta básicamente la Corte Suprema norteamericana: 6 conservadores y 3 liberales. Y finalmente entonces lo que ocurre es que no solo en este tema, sino que en general en todos los temas se van alineando y ha habido una gran cantidad de jueces de primera, de segunda instancia y también en la Corte Suprema que han sido nombrados por gobiernos conservadores y por lo tanto llega a esta composición ahora y a las consecuencias que estamos viendo para temas de armas, por ejemplo, o para temas como el aborto. Vamos a conversar de este tema y para eso nos acompaña, como siempre, tenemos la posibilidad de conversar con Andreas Feldman desde Chicago, Estados Unidos, académico del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois. Muchísimas gracias, Andreas, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Me gustaría llevar este tema a un tema más global, más allá del aborto, porque es un tema político también, con hartas derivaciones, y una de las que me gustaría que nos explicaras es cómo se llega y cómo se va avanzando en esta composición de la Corte Suprema. Ahora 6 conservadores, solo 3 liberales, que es un proceso que además se replica en varias instancias de jueces, no solo en el máximo tribunal. Bueno, es un proceso de larga data que tiene que ver con mala suerte, en el sentido de que muere un candidato conservador, el juez Scalia, que era un emblema, digamos, de la visión conservadora, y en ese instante la mayoría republicana en el Senado le niega al presidente Obama la capacidad de poder básicamente revisar el caso de Neil Garland, que es ahora es el ministro de Justicia, y por lo tanto se pospone digamos, la nominación hasta que hay elecciones, y cuando gana el presidente Trump, los republicanos también ganan mayoría en la Cámara, en las 2 cámaras, y por lo tanto seleccionan un juez conservador y eso básicamente reemplaza a ese juez liberal. Ahí la Corte queda 4-4 con el juez Roberts, que es más bien conservador, pero que siempre tuvo una idea muy, digamos, importante sobre la institucionalidad de la Corte y de la necesidad de generar equilibrio. Pero luego muere Ruth Bader Ginsburg, que era una juez liberal. Un ícono del feminismo, además. Un ícono del feminismo, y en ese instante básicamente se la reemplaza por otra jueza conservadora, Amy Coney Barrett, y por lo tanto la Corte en el fondo se desplaza hacia la derecha. De modo que, bueno,
es un poco un tema de timing, muy astuto por parte del líder de la bancada republicana, el senador McConnell, que básicamente con mucha astucia utilizó básicamente la mayoría que tenía para negarle a los demócratas, digamos, el derecho de poder reemplazar, digamos, al juez Scalia, y que luego, utilizando el argumento reverso, básicamente utilizan, digamos, las prerrogativas que tenían para nombrar tres jueces conservadores. Sí, entonces, claro. así es como entonces, lo que es bien interesante, en el fondo, es que la Corte se ha desplazado mucho a la derecha, y que el juez Roberts, que es un juez más bien conservador, en el fondo ahora está desplazado y es visto como un juez más bien de centro, cuando en realidad no lo es. Claro, lo que pasa es que en el caso que vemos recientemente respecto de Mississippi, de esta clínica que quería poder más allá de 15 semanas practicar abortos porque entraba en colisión con la legislación estatal, en esa el alineamiento es perfecto en el sentido de que 6 conservadoras versus 3 liberales para negarle este derecho a esa clínica, pero en el tema de derogar en el fondo el fallo de Roe versus Wade, ahí sí se pone más al centro y es 5-4. Igual se deroga, pero 5-4, sí. Y en ese sentido, por esos detalles, se piensa que Roberts, que es normalmente de derecha, está un poco más corrido al centro. Dentro de igual nomás, incluso si se mueve al centro, quedan 5-4 igual a favor de los conservadores. Dicho esto, Andreas, ¿refleja una polarización existente en ámbitos que van mucho más allá del aborto, esta decisión de la Corte Suprema y el debate que se está generando en Estados Unidos? Totalmente. Mira, el problema es que lo que ha sucedido en Estados Unidos hace muchos años es que en el fondo, dada la polarización política que existe en la Cámara de Representantes y en el Senado, muchos de los problemas se han judicializado y se los endilgan básicamente a la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema, que históricamente fue un ente, digamos, muy imparcial, que daba, digamos, garantías y que en el fondo tenía una visión muy institucionalista de la separación de poderes, y ejercía un rol muy importante, digamos, en el control democrático, ha sido envuelta en este proceso de polarización a través de las nominaciones de la Cámara de Representantes y del Senado, ¿no? Y eso, por ejemplo, por eso yo hacía alusión al caso del juez Roberts, que si bien es una persona conservadora en su manera de pensar, siempre ha visto a la Corte como un instrumento que tiene que velar por los controles constitucionales y por generar, digamos, nociones importantes de legitimidad. Claro. Entonces muchas veces ha fallado, digamos, con los jueces liberales, aunque probablemente en su fuero interno esa visión quizás no es tan cercana a él. Y hoy en día básicamente estamos en circunstancias en que 5 de los 6 jueces no ven esto con esta misma visión, y están realmente muy corridos hacia una visión bastante parcial de, digamos, de la vida, ¿no? De dónde está el electorado, y por lo tanto fallan representando una minoría más que los grandes, digamos, las grandes visiones de la opinión pública estadounidense. Y eso se vio en el caso, digamos, que en el fondo deroga la ley del aborto, en la cual, digamos, 2/3 de los ciudadanos norteamericanos están en favor de alguna forma de aborto, y la Corte lisa y llanamente, digamos, no ve eso, y falla, generando un precedente, digamos, muy complejo para este país. Para ser súper precisos, derogan una sentencia más que una ley, porque justamente no hay ley de aborto en Estados Unidos. Bueno, derogan la sentencia, claro. Correcto. Porque de hecho, una sentencia que es básicamente el precedente, claro, que en el fondo actuaba, y no hay ley del Congreso, que es algo que se le ha, digamos, reprochado al presidente Obama, por ejemplo, cuando tuvo mayorías no actuó sobre eso. Quiero llevarte justamente a ese tema. ¿Qué tanto, para que tú nos expliques en Estados Unidos, qué tanto polariza el tema del aborto y los temas llamados, entre comillas, como valóricos, como temas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, pero el tema del aborto pareciera que es más polarizador incluso que otros temas llamados valóricos, y si eso puede ser movilizador o no y tener efectos políticos en las elecciones legislativas que se reúna toda la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado, también gobernadores, puede tener un efecto o no, y en qué sentido. Bueno, me parece que el tema del aborto es un tema tremendamente
espinoso en todos los lugares del mundo. Nosotros lo vimos en Chile y en muchos lugares. Son dos posiciones muy contrapuestas que tienen que ver con conmociones de la vida muy distintas y por lo tanto es un tema que genera enormes pasiones y que es muy difícil, digamos, ¿no? O sea, francamente es muy difícil de resolver. Genera evidentemente pasiones en este país y en el fondo sí se ha utilizado muchas veces como instrumento como para movilizar la base de los partidos en función de decisiones de carácter electoral, por un partido y por otro. Digamos, la derogación de la sentencia de la Corte Suprema puede tener un efecto bien interesante desde el punto de vista electoral, porque sí moviliza, o al menos algunas personas piensan que puede movilizar a la base demócrata de cara a las elecciones de midterm que viene ahora en noviembre, y las cuales en el fondo hay una crónica de una muerte anunciada, porque se ve que el presidente tiene tasas de aprobación muy bajas y, digamos, en general la administración tiene niveles, digamos, de adhesión bajos. Pero mucha gente ha planteado que digamos, la derogación de esta sentencia puede tener un efecto importante en términos de ayudar a los demócratas a mantener, digamos, su control sobre las dos, sobre el poder legislativo, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Si eso es así, puede ser. El punto es que la opinión pública en general apoya, digamos, el aborto, y en ese sentido el fallo es contrario a lo que la mayoría de la gente quiere y busca y siente. Para cerrar brevemente, claro, porque además, por un lado, algunos dicen no, pero en verdad no influye tanto porque al final la gente vota por temas como la economía y entonces en eso está muy mal, en el fondo el Partido Demócrata o la inflación, no sé qué más, y otros dicen sí, pero por primera vez hay un fallo que pone en juego o que devuelve a mostrar la importancia de legislar en este tema, cosa que antes no era tan necesario porque como estaba la sentencia respaldando, no era tan urgente o necesario legislar. Quiero cerrar preguntándote ¿cómo ves la polarización en otros temas? Porque tenemos el tema armas, tenemos el tema, vienen las elecciones. O sea, van a seguir habiendo fallos en que la Corte Suprema se va a tener que pronunciar y no sé qué efectos tiene para la legitimidad o no de esta Corte y cómo va a seguirse produciendo o aumentando, no solo a través de los fallos de la Suprema, sino de la discusión pública de temas que dividen, parece que más que antes, o parece una polarización mayor la que vamos enfrentando, o no, Andreas, o no es tan cierto que es mayor la polarización de Estados Unidos. No, la polarización va creciendo claramente y el fallo reconoce esto. Varios de estos fallos de la Corte Suprema reconocen eso, ¿no? El fallo sobre control de armas, o el fallo sobre, digamos, la posibilidad de llevar armas, digamos, en lugares públicos como autodefensa, genera también un nivel de, digamos, de rechazo brutal, digamos, al tenor de los últimos tiroteos que han habido acá. De modo que estamos básicamente frente a un tema de polarización extrema, en la cual este país se está atrizando, desafortunadamente, y lo estamos viendo, digamos, frente a nuestros propios ojos. A no mediar, digamos, posturas más cercanas a las del juez Roberts, que no se ven, hay un proceso muy, muy serio de polarización que en el fondo está redundando ahora, francamente, en temas de violencia, como lo ha mostrado básicamente las audiencias de la comisión del 6 de enero, donde se ha visto claramente que detrás del Capitolio, exactamente, hay digamos, no es un suceso espontáneo, sino que hay, digamos, un cierto grado de planificación muy determinado, que en el fondo deja entrever los grados de riesgo que encierra esta sociedad, que, digamos, subrayo, está fuertemente armada y donde las pasiones están realmente fuera de sí, desafortunadamente. Así que yo soy muy pesimista con lo que está pasando en Estados Unidos. Una democracia muy antigua que suele verse como muy fuerte, pero que lo que ocurrió el 6 de enero y lo que va ocurriendo en distintas elecciones nos muestra que en ningún país del mundo la democracia está garantizada, y por eso la importancia también de las instituciones y de los partidos, mal que nos pese o por mucho que los critiquemos a las instituciones y también a los partidos. Muchísimas gracias, Andreas, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Que tengan buenas tardes.
Hacemos una pausa en Conexión Global Prime y al regreso un debate sobre el tema del aborto aquí en los estudios de CNN Chile. ¿Tiene consecuencias en nuestro país lo que ocurrió en Estados Unidos? Lo vemos al regreso. Bueno, evidentemente siempre tratamos de darle una bajada también a nuestro país de los temas internacionales y cómo no lo va a tener el tema del aborto y los derechos en general reproductivos, pero también temas de género, temas para conversar, y para eso nos acompaña Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Daniela Carrasco también nos acompaña, politóloga e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hagamos primero una bajada general. ¿Es una buena o una mala noticia lo que ocurrió desde la perspectiva, evidentemente, de cada uno de ustedes con este fallo de la Corte Suprema que ya hemos explicado en la primera parte del programa? ¿Quién parte? Bueno, yo creo que la decisión de la Corte Suprema, ¿cierto?, de derogar el fallo de Roe versus Wade, a mi juicio, nos permite dos grandes reflexiones. Porque por un lado nosotros vemos que desde los movimientos pro vida en Estados Unidos trataron de poner dentro de la discusión el derecho a la vida. Y eso no solamente trataron de, en el fondo, de traer el cerco, ¿cierto?, hacia estos ideales, ¿cierto?, a la defensa de la vida, sino que también desde la sociedad civil, desde los mismos cuerpos intermedios, han salido, ¿cierto?, iniciativas que han tratado, por ejemplo, de paliar una situación de vulnerabilidad, ¿cierto?, en acoger a las mujeres que están en una situación de un embarazo vulnerable, también casas de acogida, algo que, por ejemplo, se contradice con los movimientos pro vida de Europa, que cuando se llegó a aprobar el aborto en los distintos países, ¿cuál fue la estrategia? Fue justamente ir limitando las semanas, que en el fondo es un concepto bastante arbitrario. Entonces, por un lado, nosotros podemos encontrar que los movimientos pro vida que se generaron justamente en los Estados Unidos han sido muy relevantes. Y eso nos permite justamente una segunda reflexión, que las leyes en democracia no son inamovibles, porque justamente la democracia es sumamente dinámica. Y eso, es verdad, y es más, en este caso ni siquiera había una ley, así que lo que pasa a ser movido es la sentencia previa que en Estados Unidos va constituyendo jurisprudencia, no solo para un caso en particular, como es acá en Chile, sino que, para explicarle a la gente en sus casas, cuando falla la Corte Suprema tiene efecto en general, no solo para ese caso específico. Sí, efectivamente. Entonces eso nos demuestra y nos enseña tanto a los movimientos pro vida como también a los actores políticos que si hay una real voluntad de cambio, sí se puede lograr. Entiendo. Bueno, es interesante, digamos, como contextualizar sobre deliberación política, porque creo que desde el punto de vista, y creo que tú lo señalas muy bien, en Estados Unidos no ha habido una legislación, y la legislación que ha habido en distintos estados, valga la redundancia, en los Estados Unidos ha sido para limitar el derecho que las mujeres puedan interrumpir un embarazo. En otros para ampliar el derecho también. En otros también, claro, pero expliquémosle a la gente, disculpa Lidia, te voy a dar tu tiempo después, pero expliquémosle que nos ven que como es un sistema federal, entonces hay también cortes en cada uno de los estados y hay también parlamentos en cada uno de los estados y por lo tanto las decisiones varían. O sea, la forma en que se hace hoy día el aborto en un estado y en otro no puede estar prácticamente, no entero, pero prácticamente prohibido y en otro muy ampliamente permitido. Exactamente. Entonces lo que vemos es un problema de deliberación política. Y si nosotros hablamos de deliberación política, nuestro país, nosotros hemos avanzado de un sistema completamente restrictivo del año 89 a uno que permite el aborto por 3 causales. Y eso habla de los principios de una democracia en donde lo que se hace es discutir precisamente aquello. Y yo creo que hablar, digamos, de las casas de acogida y otras cosas como una ampliación a la protección de las mujeres, eso puede ser efectivamente bueno para algunas mujeres, pero no puede ser la regla sobre la cual descansa una decisión sobre si seguir adelante o no con un embarazo. Desde ese punto de vista, lo que hay en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, hay que reconocer que es parte de una decisión de una nueva Corte Suprema conservadora, donde los últimos nombramientos fueron precisamente por el expresidente Donald Trump y que están cruzadas precisamente por una idea más conservadora y de ir
y dejar hacia atrás algunos de estos precedentes que son del año 73. Yo creo que es interesante. O sea, para ti es una mala noticia para las mujeres. Absolutamente, pero además también la fundamentación que tiene ese fallo. Ese fallo dice que no ha habido una historia, digamos que no es parte de la historia de la nación, el tema de la libertad o la autonomía. Es bien interesante, ¿por qué lo digo? En el año 1965, cuando en Chile recién iniciamos las políticas de planificación familiar, la Corte Suprema en los Estados Unidos tuvo que declarar que la venta y el acceso a los anticonceptivos era parte del derecho a la autonomía de las personas. Entonces, aquí hay una historia en Estados Unidos de movimientos súper conservadores que siempre han luchado por restringir derechos, pero por otro lado, ampliarlo en otros ámbitos. Vamos con Daniela. Podríamos también, bueno, aquí se dice que pueden estar en juego también otros derechos. Hay discusión al respecto de, porque mientras en general los jueces conservadores dicen no está en juego otros derechos, hay uno de los jueces que dice hay que revisar el matrimonio igualitario, hay que revisar varias cosas más, la anticoncepción. Entonces yo quisiera llevarlas y traerlas a Chile, al debate en Chile. Si es que hoy día la Constitución en el fondo y nuestra ley es aborto 3 causales. Eso es lo que se permite en 3 casos excepcionales: riesgo de vida a la madre, inviabilidad, no malformación, sino que inviabilidad fetal y violación. Y hay ciertos límites de semanas y todo eso. Si se aprueba la nueva Constitución, lo que dice es que no habría limitación de causales, pero que la ley regula cómo se ejerce ese derecho. O sea, que la ley pondría no límites de causales, pero sí puede poner límite de plazos, que es lo que se hace en general. Yo revisé toda la legislación, no hay ningún país en donde se permita hasta los 9 meses, digamos, a menos que en el parto esté en riesgo la vida de la madre, digamos. Mi pregunta es para ustedes, ¿cómo quedó la propuesta de Constitución? Pues no sabemos si eso va a ser así. ¿Es positivo o negativo? Me gustaría comenzar con Daniela. Bueno, lo que nosotros vemos justamente en el principio, ¿cierto?, en el que se funda, en que se habla eufemísticamente de derechos sexuales y reproductivos, en el cual eufemísticamente, insisto, ¿cierto?, se habla de la interrupción del embarazo, que para mí claramente es un concepto erróneo, porque el concepto de la interrupción supone que se pone en pausa un proceso y que luego se puede llegar a reanudar. Claramente con el aborto esto no es así, porque claramente se está acabando con la vida, ¿cierto?, en el fondo de un bebé. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención... O sea, ¿te gustaría más que dijera aborto? O sea, ¿te parecería mejor? O sea, porque es eufemísticamente, claro, o sea, tenemos que ser realistas con lo que se está hablando. Y por otro lado, me llama mucho la atención el tema de que, claro, se sostiene que va a ser la ley la que va a regular esta temática. Pero la regulación no es lo mismo que limitar, o sea, tampoco lo pone en explícito, porque incluso dentro de la discusión de la Convención Constitucional también se presentaron indicaciones de que, ¿por qué no se pone justamente el concepto de limitar? ¿Verdad? Y esta indicación fue justamente rechazada. Entonces a mí me parece esto ambiguo y que no necesariamente que si se llega a aprobar el borrador constitucional y en el fondo se se instala el principio del aborto como un derecho constitucional, no necesariamente instala la necesidad de que haya una ley que llegue a limitar. Simplemente lo puede regular, cómo se puede llevar a la práctica, pero no necesariamente limitar, por ejemplo, arbitrariamente en una cantidad de semanas o no. Entonces eso claramente deja a interpretaciones muy ambiguas y eso yo creo que es la principal crítica que se le hace a ese artículo. ¿Cómo lo ves tú, Lidia? Bueno, yo creo que hay también aquí una lucha semántica, porque regular y limitar precisamente da pie a cómo uno ejerce o cómo se establecen marcos normativos. La Constitución constituye un gran marco y muchas veces las disposiciones constitucionales lo que hacen es remitir a la ley para que regule actividades específicas y en este ámbito es simplemente aquello. Y tal como tú lo dices, cuando uno mira la legislación comparada, uno ve que hay regulaciones. En el Canadá, por ejemplo, una decisión de la Corte Suprema del año 1988, bien digo, estamos en el 2000 y algo, declaró inconstitucional la norma del Código Penal. Por lo tanto, no hay una disposición, pero hay otras regulaciones de carácter sanitaria que, por ejemplo, trabajan con el plazo. Entonces, claro, pero yo revisé comparativamente los fallos de los tribunales constitucionales y ninguno declara inconstitucional cuando se le pone un límite de tiempo. O sea, ahora, ¿qué límite de tiempo? Eso es verdad que lo van a ver los legisladores. Así es. Y esa es una cuestión de un proceso deliberativo democrático. Hay países que los tendrán a 12 semanas, otros a 14, 16 o 24, dependiendo de las circunstancias. E incluso cuando los
plazos son más bajos, también se mantienen las excepciones, porque yo no puedo hablar, digamos, que voy a terminar o no, pues, voy a permitir que una mujer se nos muera, simplemente porque el plazo está vencido. Sí, no. Yo creo que en ese tema están las dos de acuerdo, digamos, yo si creo está que en no. riesgo el día de la madre, el plazo... Yo creo que no. Bueno, claramente desde el mandato médico, ¿cierto? Cuando presentan el juramento hipocrático, ellos dicen que están al servicio de la vida y claramente todos conocemos justamente el enfoque del doble efecto, ¿cierto? Que claramente se va a tratar de proteger la vida de la mujer, aunque indeseadamente eso genere la muerte de Mónica, ese bebé. Déjeme que termine. Y segundo, el tema de dictar si es a las 6, 8, 10, 12 semanas, a mi juicio es en el fondo una decisión completamente arbitraria. Y aparte el tema de la mortalidad materna, o sea, con todos los avances científicos y aparte del enfoque del doble efecto, claramente eso ya es una realidad que está muy alejada de nosotros. Incluso Chile, cierto que no tenía aborto, cierto, hasta hace muy poco, recién con la aprobación de las 3 causales, cierto, finales del año 2017, tenía una tasa de mortalidad materna, o sea, que nos ponían en un muy buen lugar, incluso superior a los Estados Unidos. En cambio, si nosotros ponemos el caso de Uruguay, que se aprobó el aborto, ¿cierto?, en el año 2012, nosotros vemos que van aumentando el aborto, ¿cierto?, o sea, los casos de aborto, pero también vamos viendo que van aumentando justamente también las tasas de mortalidad materna. Yo tengo cifras contrarias a eso, fíjate. Sí. Que en Uruguay, yo no sé, yo las cifras que revisé de Uruguay es que ha bajado la mortalidad materna. Las cifras que yo revisé justamente las vi desde el Ministerio de Salud de Uruguay y eso iban indicando que iban aumentando a medida que... Ahora, tal vez una buena discusión. ¿Dónde hay más mortalidad materna? ¿Dónde es legal el aborto o dónde es ilegal? ¿Y dónde hay más abortos? ¿Dónde es legal o ilegal? Quiero 2 puntos, quiero tratar ahí. La primera tiene que ver con la teoría del doble efecto. Si nosotros realmente creyéramos en el juramento hipocrático, y se dicho muchísimo durante la tramitación de la ley de 3 causales, de que aquí no había problema. Bueno, resulta que nosotros tenemos una cantidad importante de médicos que objetan la primera causal para salvar la vida de la mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al juramento hipocrático? Si hay médicos en el sistema público de salud que no están ni siquiera dispuestos a realizar un aborto en caso de riesgo vital, es porque tenemos un problema. Es porque ese juramento hipocrático no lo han entendido. Entonces, en segundo lugar, efectivamente la tasa de muerte materna en Chile no es un problema, pero no es necesariamente por la no realización de aborto. En Chile, los abortos hace bastante, yo diría más de 2 décadas aproximadamente, se usan cada vez técnicas mucho más seguras, ilegales, pero seguras. Pero seguras. Por ejemplo, el uso de medicamentos, el misoprostol, la mifeprestona, que ha reducido francamente los abortos más complejos, los abortos clandestinos más complejos, pero también incluso las viejas parteras utilizaban sonda y en forma concomitante utilizaban antibióticos. Entonces, hablar de Chile tiene una buena tasa, tiene buenos indicadores. Ya, pero si nos vamos al mundo en general, ¿dónde hay más o menos aborto y dónde hay más o menos muerte de mujeres? Claramente, en aquellos países donde el aborto es ilegal, hay indicadores mucho más altos de muertes maternas. Y uno lo puede eso constatar en toda América Latina, en todo África. Veamos esa primera parte. ¿Es así? O sea, bueno, nosotros nos tenemos que ir al mundo para tratar de constatar eso. O sea, en el caso de Chile, que recién el aborto... En el mundo en general... Pero recién, o sea, en el caso de Chile, el aborto en 3 causales se aprobó a ciertos finales del año 2017 y teníamos justamente un muy buen sistema de salud, que eso también explica, cierto que en el sentido de que Chile ha transitado al progreso, al desarrollo que claramente se ha puesto en pausa desde la insurrección del 18 de octubre, ¿cierto? Pero eso justamente explica que tengamos un buen sistema de salud porque hemos logrado estándares a nivel mundial. Ya, pero ¿dónde hay más abortos? ¿Cuándo es legal o cuándo es ilegal en los países? Bueno... Porque al final yo creo que lo que todos queremos es que haya menos abortos. Me imagino que no estamos de acuerdo, o sea, ojalá haya menos abortos. ¿Dónde se producen menos abortos? ¿Cuándo es legal o cuándo es ilegal? ¿Qué es lo que tú sostienes, Daniela? O sea, bueno, cuando el aborto no está legalizado no tenemos cifras oficiales, ¿cierto? De efectivamente pero hay cifras. Sí, pero son estimaciones, pero no, en el fondo no sabemos si efectivamente son reales, ¿cierto? Se pueden inflar, se pueden reducir. No tenemos una certeza efectivamente de cuántos abortos se realizarían de manera clandestina. Pero claramente, por ejemplo, desde la aprobación del aborto en un sentido federal, ¿cierto?, de los Estados Unidos, estuve revisando una cifra que desde esa fecha, desde el año 1973 hasta el día de hoy, se han generado más de 60 millones de abortos. O sea, estamos hablando claramente de una cantidad
que uno no puede sobredimensionar. Claro, pero tú dices que no se puede comparar porque no tenemos las cifras de cuando es ilegal. O sea, no sabríamos cómo con qué compararlo. Es una discusión que en el fondo entrampada, ¿no? Les quiero llevar un paso, Sí, estaba señalando de que aquí estamos centrándonos como si solamente las 3 causales se redujeran únicamente a esta idea de el avance de la medicina. Las 3 causales descansan sobre un principio absolutamente fundamental. Uno de ellos es que la mujer, incluso estando bajo riesgo vital, ella puede decidir continuar o no con ese embarazo. Bueno, si quisiera continuar, claro. Exactamente, porque es a partir de la autonomía. Lo mismo con la malformación congénita grave de carácter letal. Y lo que nunca vamos a poder estar de acuerdo las dos con aquí, Daniela, es claramente con el aborto en caso de violación. Ahí hay la imposición de una carga que a ningún otro ser humano que vive, que tiene una existencia, que tiene una historia aquí y ahora, se le impone. Y solamente se le impone a las mujeres. Y lo que uno ve en otros países, y en Estados Unidos en particular, que todas aquellas restricciones que ha habido sobre el aborto en los Estados Unidos ha afectado siempre y va a afectar a las mujeres más pobres de ese país. Bueno, yo creo que en eso obvio que no hay discusión. En general, latina, afroamericana, pero en general en todos los sectores migrantes irregulares. Quienes menos tienen recursos obviamente van a lugares más precarios que quienes tienen recursos, digamos. O sea, cuando alguien opta por hacerse un aborto en un país donde no es legal, eso me parece como obvio. Me gustaría, porque se nos va acabando el tiempo, preguntar ¿cuál es la fundamentación más importante sobre por qué no el aborto en caso de violación, en tu caso, Daniela, y por qué no el aborto en general? Bueno. O por qué penalizar el aborto. Bueno, yo soy una 100% defensora de la vida y yo creo que el derecho a la vida se contradice con el derecho al aborto. O sea, tenemos que partir de ese piso. Y en el caso de la violación, que claramente es sumamente complejo, o sea, una mujer, ¿cierto? Una joven, una chiquilla que pasó por ese proceso, o sea, tan traumático, o sea, claramente que llegar a quedar embarazada, o sea, yo me puedo poner en el lugar, ¿cierto? Pero no tenemos que perder el foco que un ser inocente, ¿cierto? Que puede ser un bebé, ¿cierto? Que pueden hacer de ese acto maligno, claramente, no se tiene por qué penalizar, ¿cierto? Al contrario. ¿Y a la mujer sí? A la mujer no. ¿A quién se tiene que perseguir? Al violador. Se tienen que imponer castigos más altos, se tiene que establecer justamente un sistema de que se pueda justamente poner, por ejemplo, penas más altas a violadores, que desincentiven justamente ¿Estarías de acuerdo esta entonces con situación? despenalizar a la mujer violada? ¿Cómo? En general en el mundo, porque en Chile ya no está penalizado, pero en general ¿estarías de acuerdo entonces con despenalizar el aborto para la mujer violada? Lo que pasa, ese bebé, ¿cierto?, que puede surgir de ese acto, no tiene la culpa de cuál es su origen, ¿cierto? No sé si se entiende. Sí, sí. De hecho, estuve revisando justamente para el debate que se dio constitucionalmente cuando se estaba discutiendo el tema de las 3 causales, que incluso había testimonio de una chiquilla, el nombre no lo recuerdo, pero que decía, bueno, yo nací de producto de un aborto de mi madre y agradezco mucho que mi madre no me haya abortado, ¿cierto? A pesar de todo lo traumático que eso fue. Y aún así agradecía a estar viva y es una defensora pro vida, ¿cierto? Entonces yo creo que claramente es una situación muy dolorosa, muy extrema, pero por ejemplo deberíamos incentivar a que las mujeres que pasan por ese caso tan traumático se les incentiva a denunciar. Porque se denuncian rápidamente, claramente las acoge el servicio médico legal y les pueden, por ejemplo, pasar la pastilla el día después. Entonces así se evita. Pero cuando hay incesto no te sirve nada la píldora el día después. No, claro, pero por eso tenemos y eso es violación también. Pero bueno, ahí tenemos 2 puntos, porque tenemos que incentivar justamente la denuncia, pero si hay casos de incesto, por ejemplo, y un aborto, puede justamente taparse en el fondo encubrir, ¿cierto?, al violador. Entonces, claramente es una situación sumamente extrema. O hacer las 2 cosas, abortar y denunciar, pero es un tema... Quiero cerrar con una reflexión de ambas. Hay que penalizar o no, más allá del aborto, más allá de la violación, perdón, ¿hay o no que penalizar a la mujer que aborta? En general, saquemos incluso el caso de violación. Primero, la penalización de las mujeres sigue en pie cuando la mujer se realiza un aborto fuera del plazo. En el caso de la violación es el único momento que la ley
o la regulación actual, digamos, mantiene un plazo que ya sea de 12 o 14 semanas. Dos, quiero decir acá también... en general, más allá de Chile, incluso en el mundo, aquí, a nivel de principio. Mi pregunta es... Aquí nosotros no deberíamos, no tendríamos por qué, porque le estamos imponiendo una carga que a ningún otro ser humano le estamos imponiendo. Dos, me parece un poquito maniqueo hoy día colocar la discusión sobre la píldora del día después, cuando la Fundación Jaime Guzmán, todo el sector de la UDI, todo el sector Renovación Nacional se opuso tenazmente a que la anticoncepción de emergencia fuera parte de la política pública. Esto lo llevaron al Tribunal Constitucional. Sí. Yo creo que no hay que olvidar aquello. Entonces, luego utilizar esto como si además, y ellos saben muy bien, digamos, de que la píldora anticonceptiva, digamos, de emergencia funciona bajo determinados presupuestos y en otros no va a prevenir un embarazo. Y dos, uno tiene que dar la opción. Todas aquellas personas que estamos por el derecho a decidir somos igualmente pro vida. Y creo que esto es muy maniqueo en seguir insistiendo que hay unos que son a favor de la vida y otros no lo son. Yo estoy a favor de la vida de las mujeres y por la no penalización. Y muy por el contrario, por una idea de una maternidad profundamente deseada. En mi condición de mujer, de madre, de 2 hijos, creo que esa es la clave de este debate. Por justicia, tengo que darle unos segundos a Daniela para que responda a la interpelación que se hizo desde en el fondo, la oposición que hizo la Fundación Jaime Guzmán a la píldora del día después. Uno podrá estar justamente de acuerdo o no con la píldora del día después, pero acá está una herramienta disponible, ¿cierto? Y yo creo que... Pero se opusieron en la Fundación y en la UDI y en RN. Bueno, ¿Fue un error oponerse? Mira, no sé si fue un error. Yo quiero aclarar que yo no milito en ningún partido político, ¿cierto? Sí trabajo en la Fundación Jaime Guzmán, pero hoy día es una herramienta que está disponible, ¿cierto? Y yo creo que hay que incentivar en los casos de violaciones a que denuncien para que rápidamente se pueda actuar en este sentido. Segundo, me llama mucho la atención algo que señaló Lidia, que dijo que a las mujeres se le penaliza cuando incluso abortan después de los plazos establecidos. ¿Qué quiere decir eso? O sea que si, por ejemplo, se establece arbitrariamente que el plazo para abortar es hasta las 12 semanas, ¿eventualmente podría una mujer abortar en el tercer trimestre? O sea, a mí eso me llama profundamente la atención. Eso claramente se condice con lo que está escrito en el artículo, ¿cierto?, del borrador constitucional con respecto a lo que se llama eufemísticamente derechos sexuales reproductivos y interrupción del embarazo, porque claramente quizás cuando justamente si se llega a aprobar el borrador constitucional y llega a la ley, ¿cierto?, que tiene que supuestamente regular, probablemente no lo va a limitar. Entonces a mí eso me parece sumamente curioso. Y segundo, con el tema de ser pro vida. O sea, para mí claramente es una contradicción decirse que uno es pro vida y está a favor del aborto, porque claramente el derecho a la vida se contradice con el derecho al aborto. Ok, no vamos a solucionar este tema en esta discusión. Vamos a ver si se aprueba o no la nueva Constitución y efectivamente cómo lo regula la ley, ese derecho que consagra esta propuesta de nueva Constitución. Quiero agradecerle a las dos que nos hayan acompañado. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y a ustedes, por supuesto, este es uno de los ejemplos clarísimos en que la realidad internacional tiene efectos y nos hace reflexionar también sobre nuestras propias realidades nacionales. Nos vemos en un próximo Conexión Global.